Hoy quiero enseñarte qué son los stencils y cómo trabajarlos correctamente. Si me acompañas a la mesa, lo hacemos juntos. Bueno, muy bienvenidos, soy Albert, muchas gracias por pasaros nuevamente por mi canal. Hoy vamos a hablar de stencils y aquí me veis buscando esos stencils que hoy quiero que inspiren mi trabajo y quiero compartir con todos vosotros esas bonitas técnicas. Bueno, primero quiero comentaros lo que quiere decir stencil. Stencil quiere decir estarcido y el estarcido es una técnica que es muy vieja, que se usa para estampar algo con la ayuda de una plantilla que representa un diseño ya recortado. El proceso, pues eso, consiste en lanzar pintura o tinta o en ese caso muchas veces nosotros usamos otros medios como por ejemplo el yeso a través del recorte y de este modo queda estampada la forma de la plantilla. Mirar si es antigua la técnica, que se dice que nació en la época del Imperio Romano. Sin embargo, se hizo popular en los años 60 aproximadamente en los Estados Unidos y sobre todo en Francia como una forma de arte callejero, similar al grafito. Y en la actualidad el stencil suele emplearse para plasmar dibujos con contenido político o social en los muros de nuestras calles. Supongo que lo habéis visto muchas veces en vuestras ciudades. De todas formas, esa técnica en la actualidad se ha popularizado tanto que incluso se utiliza para poder llevar a cabo desde la decoración de las paredes de cualquier habitación de nuestras casas hasta darle forma a camisetas y prendas de vestir e incluso para distintas manualidades, como es en nuestro caso el scrapbook. Mirar, en esta clase vamos a necesitar papel de cartulina. A ver, yo os aconsejo que cojáis para esas prácticas cartulina de calidad baja, porque no nos vamos a gastar mucho dinero para hacer solamente prácticas. Una cosa es hacer prácticas, que es lo que yo os pido que hagáis en las clases, y la otra es hacer trabajos que tienen que tener ya para mí, pues una calidad en concreto. Bueno, ya he recortado todo el papel o toda la cartulina que voy a necesitar para este trabajo. Recordar que este vídeo que estáis viendo hace 2 años de su publicación y que voy a introducir nuevas técnicas y nuevo vídeo para esta clase actualizada. Os dejo aquí arriba el enlace a la clase anterior para que no os perdáis la técnica de cómo colorear con Distress Ink. Bueno, y voy a empezar con la técnica básica. Es verdad que muchos de nosotros, como os comentaba en la introducción de este vídeo, usamos los stencils para aplicar diferentes medios y a veces se nos olvida de que lo podemos usar de forma tan y tan fácil como es con tinta. Mirad, para la aplicación del stencil es verdad que yo necesito varios materiales, como por ejemplo primeramente el stencil y luego necesito la blending tool. La blending tool me ayuda a aplicar suavemente la tinta encima del cardstock, encima de la cartulina. Os voy a dejar los enlaces a todos los materiales que estoy usando, pero también todas las tintas y todos los colores que estoy usando debajo en la descripción de este vídeo. Es muy importante en esta técnica sujetar muy bien el stencil encima de nuestra mesa de trabajo y encima de nuestro cardstock antes de empezar a aplicar la tinta, porque lo que no vamos a querer es que se nos mueva mientras la estamos aplicando. Acordaros de usar correctamente la Blending Tool. Os dejo el vídeo número 1 de la clase de Distress Ink, donde hablamos un poquito sobre esto. Bien, esta técnica la he llamado la técnica de aplicación básica de nuestro stencil. Así de bonita y fácil es esa técnica. Bueno, vamos a por una segunda técnica, la he llamado aplicación de varios colores encima de un stencil.
Para sujetar el stencil a la mesa y que no se mueva nuestro cardstock a la hora de esa aplicación, voy a usar cinta de carrocero. Y recordar que en la tarjeta anterior o en la técnica anterior estuve usando celo, o sea que podéis sustituir la cinta de carrocero por el celo. Y estos son los tres colores que voy a combinar encima de ese cardstock. Recordar que tenéis toda esa relación de colores debajo de la descripción de este vídeo. No solamente los colores, sino que también os he puesto todo el material que estoy usando. La forma en que aplicamos aquí el color y que usamos la Blending Tool es exactamente que la técnica anterior. La única diferencia es que estamos usando diferentes colores. Cuando hemos terminado con el proceso, sacamos la cinta de carrocero y el stencil y así de bonitos quedan nuestros trabajos. No solamente uso yo los stencils para hacer fondos, tal y como podéis ver ahora, sino que también los uso para técnicas mucho más concretas y más delicadas. Así que darme un segundo y ahora volvemos. Vamos a por nuestra tercera técnica y la he llamado aplicación del stencil encima de fondo tintado. Como podéis ver, estamos aplicando esa tinta con la Blending Tool y hay muchos vídeos en mi canal de cómo hacerlo, así que os voy a dirigir a uno de ellos y una vez la tenemos tintada, vamos a aplicar encima el stencil. Antes le doy la vuelta a mi tarjeta y le voy a poner un poquito de cinta de doble cara y la voy a pegar encima de mi non-stick sheet, que es ese papel marrón que tengo en la pantalla, que veis en la pantalla. De esa forma mi cardstock o mi cartulina no se va a mover de ese espacio. Y ahora sí, con la ayuda de la cinta de carrocero voy a pegar el stencil encima para impedir que el stencil se nos mueva. He cambiado de almohadilla y aplico un poquito de agua encima de mi papelito ese marrón y a continuación y muy cuidadosamente voy a empezar a hacer ese movimiento encima del stencil, provocando de esa forma que Distress Ink vaya diluyéndose al agua, porque recuerdo que es una tinta en base a agua, y vayamos consiguiendo así ese efecto que estamos buscando. Es muy importante no excedernos con el agua ahí para que no penetre en el interior del stencil. Y cuando ya pensamos que tenemos suficiente, podemos empezar a retirar el stencil de encima de nuestro cardstock para ver ese precioso efecto que hemos conseguido al retirar la tinta con el agua. Podemos a continuación secar tanto el exceso de agua con un paño como todo el proyecto con la pistola de calor. Y mirar qué efecto tan bonito nos deja ese stencil y esa técnica encima de nuestro proyecto. Intentar que cuando hagáis esa técnica usar un stencil con poca superficie recortada. Fijaros en ese que os muestro a continuación, que tenía mucha parte abierta de stencil y entonces es más fácil que el agua se distribuye por zonas no deseadas. En resumen, si los agujeritos o la perforación del stencil es más pequeñita, más fácil es hacer esa técnica. Por el contrario, si queremos usar stencils más abiertos, os aconsejo que hagáis esa técnica siguiente. Sujetamos bien tanto el cardstock, la cartulina como el stencil encima de nuestra área de trabajo y empezamos a aplicar Distress Ink de afuera siempre para adentro y muy suavemente y con círculos. Como podéis ver, estoy combinando más de un color para hacer el proyecto mucho más interesante. Una vez aplicado todo el color, retiramos delicadamente el stencil. Fijaros que he puesto cinta de carrocero encima del cardstock y el cardstock no se daña. Por eso uso cinta de carrocero en vez de celo. Y así nos queda esa técnica de stencil abierto
en combinación de varios colores. Vamos a por nuestra siguiente técnica. Es una técnica inversa a la anterior. Lo que vamos a hacer aquí es primeramente tintar ese fondo. Vamos a tintar el fondo con diferentes tonos y a continuación aplicamos el stencil encima. Fijaros qué efecto tan bonito queda y eso lo provoca el hacer el fondo en degradé. La técnica base es igual que la anterior y por eso os he pasado el vídeo a velocidad rápida. Y esas son las técnicas que hemos hecho hasta ahora, pero no os vayáis que tenemos mucho más. Voy a seleccionar un tercer stencil y necesito un stencil que me permita un poquito más de juego o de coloración y he escogido ese de esas bonitas flores. Nos aseguramos a continuación que tanto nuestra cartulina o cardstock y el stencil queden completamente sujetados en nuestra área de trabajo. Aquí todavía no he sujetado el stencil porque estoy viendo la posición que quiero que tenga esa flor. Y también me ayudo de la cinta de carrocero para tapar esas zonas, para cubrir esas zonas que no quiero que queden impresas encima de la tarjeta. Una vez ya tengo todo eso listo, lo que hago es seleccionar ese color porque busco un color base que será la base, digásemos, de mi flor, pero fijaros que solamente estoy tintando con la Blending Tool la flor grande. Esa técnica la he llamado coloración con stencil y es nuestra técnica número 6. Y fijaros que he descargado mucho en el centro y me voy con el Pilot Paint, que me gusta mucho. ¿Dónde estás, Pilot Paint? Aquí, Pilot Paint. En ese tono verde lo que estoy haciendo es ahora colorear las hojitas de esa flor. Y necesitaré... Fijaros que hoy os he introducido un nuevo material que son los dabbers, que me parece que os he hablado al principio de este vídeo. Los dabbers son esas esponjitas que se colocan en el dedo y podemos aplicar Distress Ink en zonas más difíciles y más delicadas. Así que voy a usar el dabber para colorear las hojas más grandes. Vamos combinando diferentes tonos encima de todo ese stencil según el criterio de cada uno. Os he puesto la velocidad un poquitín más rápido sin que ello dificulte ver la visualización de esa técnica. Fijaros que termino con ese tono rojizo. Tenéis todos los colores anotados debajo en la descripción de este vídeo. Vamos a secar bien ahora y vamos a colocar ahora un segundo stencil en esas zonas más grandes porque las pequeñas necesitaríamos un stencil pues mucho más pequeño que la base y no lo tengo. Pero en las hojas grandes fijaros que sí que coloco un stencil más pequeñito y con otro color provoco ese bonito efecto de hojas manchadas de ese tono más oscurito, ese tono más rojizo. Y mirar qué bonito queda pues ese efecto.
Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy, pero no os vayáis porque todavía he añadido a ese vídeo antiguo, a ese vídeo de hace 2 años, algunas técnicas más para que aprendamos juntos un poquito más. Ya sabéis que las tintas Distress Ink podemos aplicarlas directamente, de esa forma vamos a conseguir con esa descarga de tinta pues un color mucho más vivo y extra fuerte. Es lo que estoy haciendo en esa tarjeta precisamente, o en ese trocito de cartulina. Precisamente ahí vamos a hacer una nueva técnica, una técnica que ya hice en el primer vídeo pero que no he sacado porque la he perfeccionado un poquitín. Esa técnica es fácil, es colocar una vez tintado el papel, el stencil encima y ir retirando ese exceso de tinta con una toallita húmeda. Lo que provocamos con esto es que entre la fricción de la toallita y al ser húmeda provocamos ese tono blanco en la tarjeta, y realmente es un efecto muy bonito porque si la tenéis delante queda como un vellut, o sea que es muy bonita esa técnica y os aconsejo que la hagáis en vuestros proyectos. Bueno, y si esa técnica que acabamos de hacer os ha gustado, la que ahora os voy a enseñar os va a encantar. Yo la he llamado estampación con stencils. Para hacer esa técnica es verdad que necesitamos un stencil un poquito especial porque necesitamos ese stencil positivo, no negativos, es decir, que la imagen completa esté en el stencil y no a la inversa. Y es por eso que he escogido ese Skyline de Nueva York y mirar, vamos a aplicar encima del stencil la tinta que queramos, el color que deseemos. Yo en ese caso estoy usando el Ground Expresso porque me da ese color más intenso, y una vez tenemos esa tinta aplicada y con mucho cuidado y sin que se nos mueva el papel, lo ponemos encima y estampamos. Hacemos un poquito de presión para que nuestro stencil nos quede estampado en el papel. Y así de bonita queda esa técnica. No me digáis que no es bonita porque realmente lo es. Queda un efecto precioso. Solamente nos falta conseguir ese stencil que dará a esa técnica su máximo resultado. Y hasta aquí la clase de hoy. Aquí os dejo esas técnicas de hace 2 años. Y aquí las técnicas de este año. Fijaros que tenéis una más que no os he sacado en la clase, básicamente porque creo que era muy fácil y era solamente aplicar un stencil encima de un estampado. Así que con esas 9 técnicas me despido de todos y todas vosotras hasta el siguiente vídeo que llega muy pronto. Muchas gracias por pasaros, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos pues en nuestro próximo vídeo.